Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Brites, gerente general del grupo K2T SRLE, desarrolladores de los edificios Palmanova. Les quiero dar la bienvenida a este primer episodio de lo que será una lista mensual de podcasts que estaremos llevando a cabo desde nuestro departamento modelo de Palmanova Las Mercedes. Y hoy tenemos a un invitado súper especial, Martin Jasper, CEO de Jasper Architects, un aliado estratégico súper importante nuestro. Así que bienvenido, Martin. Gracias, Manu. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros hoy en esta tarde fresca de verano en Paraguay. Fresquito. Fresquito. Martin, quiero que te presentes, hables un poco sobre vos, cuentes un poco sobre tu trayectoria. Claro. Nosotros arrancamos en el 2008 en Buenos Aires, ¿no? Yo soy arquitecto alemán después de estudiar en Italia, en Berlín y en Chile. Tuve la oportunidad con un proyecto, unos inversores alemanes, a abrir mi oficina en Buenos Aires y ahí arrancó la historia, ¿no? Trayendo un poco de know-how que fui adquiriendo en mis estudios internacionalmente a unos primeros proyectos en Argentina, y de ahí rápidamente creció mi interés en desenvolverme internacionalmente, volver a Europa, ¿no es cierto? Ganamos algunos concursos importantes ahí y eso dio lugar que ahora tengamos una estructura armada entre la oficina de Berlín, que es la central, la de Buenos Aires, y ahora en Asunción, ¿no? Hace 2 años y medio que abrimos oficina acá. Asunción la conozco desde el 2016 y nada, tratando de traer también acá un poco estas ideas que nos conmueven, que tratan de desarrollar entornos urbanos innovadores, arquitectura innovadora, y creo que con ustedes justamente estamos logrando eso. Totalmente, totalmente. Qué interesante trayectoria, Martín. Y contanos un poco cómo o qué inspira a Jasper Architects. ¿Cuál es la filosofía de Jasper Architects? Claro. Creo que lo fundamental es que siempre buscamos entrar a fondo en un análisis contextual. Como trabajamos en lugares tan distintos, ¿no? Nos ha tocado trabajar en el centro urbano de Berlín, en el centro de la metrópolis de Buenos Aires, pero así también en entornos naturales como el Amazonas, como el Caribe, etc. Entonces tratamos en realidad más bien de desarrollar una metodología de trabajo, de analizar a fondo cuáles son los parámetros locales de ese entorno y de eso dejarnos inspirar, como si empezaríamos siempre con una hoja en blanco, y de que esos parámetros nos llenen de inspiración. Y asimismo aplicamos esto a los proyectos de Asunción, ¿no? Que es una ciudad para mí muy inspiradora, ¿no es cierto? ¿En qué te basas, Martín, para decir que es una ciudad muy inspiradora? ¿Qué es lo que despierta? Claro, yo creo que conociendo ciudades en el mundo, en realidad, Asunción tiene la particularidad, por un lado, de ser una capital, entonces ofrece todos los servicios y todas las necesidades que necesita una capital para funcionar, ¿no? Desde un aeropuerto internacional hasta un panorama, digamos, culinario interesante, una calidad de vida, y a su vez sigue siendo una ciudad pequeña, quizás pequeña suena un poco diminutivo, lo que quiero decir una ciudad, digamos, abarcable, ¿no? No está tan explotada como otras urbes en el entorno internacional. Y eso creo que inspira mucho, porque uno tiene que pensar acá en grande, en un mundo globalizado, ¿no es cierto? Desde la capital del Paraguay, y eso en conjunto con la realidad, digamos, de un entorno un poco más abarcable, ¿no? Y a su vez mantiene, digamos, su naturalidad, ¿no? Si uno vemos acá, o sea, la mirada que tenemos desde el hermoso edificio de Palmanova Las Mercedes, ¿no es cierto?, da hacia los parques y los árboles hermosos que tiene Asunción. Para mí siempre es como un mar verde que es esta ciudad, ¿no? Y creo que esa conclusión lleva a mucha calidad de vida, y esa calidad de vida la queremos llevar a nuestros edificios. Totalmente. Y sumando a lo que dijiste, estaba teniendo una conversación hace poquito con un amigo extranjero y me dice, me sorprende cómo vine unos cuantos años atrás a Paraguay, lo que cambió, y hoy en día te vas a un restaurante, por ejemplo, y ya es muy normal escuchar a otras personas hablando en otros idiomas que no sean español, cosa que no pasaba tanto antes en Paraguay. O sea, ¿qué opinas vos de esta percepción de internacionalización que está teniendo la capital de Paraguay? Absolutamente, es verdad, ¿no es cierto? Yo desde el 2016 que conozco Asunción, vine acá por un encargo de consultoría en arquitectura sostenible, y en ese momento, estamos hablando de solo 8 años atrás, ¿no es cierto?, la ciudad era muy distinta, ¿no? Éramos pocos los alemanes, pocos los extranjeros que nos movíamos en el ámbito profesional. Me di cuenta en ese momento del potencial que tenía Asunción, ¿no? Yo me acordaba, yo viví en mi infancia varios años en distintos países en Latinoamérica, en Perú, en Chile, en Ecuador,
Y hacía un poco la paralela, ¿no? De cómo estaba Asunción en ese momento, en el 2016, y lo que yo en los 80, 90 había vivido en esa ciudad. Y parecía que Asunción esperaba despertar de alguna manera, ¿no? Y efectivamente ahora, con todo esos valores positivos que mencionamos, atrae a la gente internacional, ¿no? No solo los capitales, sino también profesionales como yo, que vemos el potencial, ¿no es cierto? Gente académica, ¿no es cierto?, que quiere ser parte de este crecimiento. Totalmente. Algo que a mí me emociona mucho, siempre como vivo en un piso alto, salgo al balcón, acostumbro mucho a la mañana, al amanecer y al atardecer a hacer esto mismo, que es salir a mirar porque me gusta el sol, tanto la salida como la entrada del sol. Y veo cómo Asunción está ganando un skyline muy interesante. Cada vez se ven más y más edificios, pero son todos edificios nuevos. En tu visión profesional arquitectónica, ¿qué genera eso cuando hay mucha obra nueva? Claro, o sea, es comparado con otros países donde estamos, ¿no es cierto? Es el sueño dorado de un arquitecto, ¿no es cierto? Un lugar donde estén construyendo, ¿no es cierto? Donde se estén haciendo las cosas y se estén realizando nuestra profesión, ¿no es cierto? Y al menos en el universo en el que yo me muevo, ¿no es cierto? En este momento, en Europa, en otros países en Latinoamérica, Asunción está lejos, ¿no es cierto?, con el potencial y la realidad que está creciendo y nos trae miles de oportunidades como arquitectos. Entonces, para mí es muy apasionante ver esto, ¿no es cierto? Y me llena de energía, ¿no? Quizás la única paralela que veo en este momento en el mundo es el mundo del Medio Oriente, ¿no? Donde también estamos con primeros proyectos en Arabia Saudita, en Dubái, y estamos viendo una energía similar, ¿no? Un desarrollo en simultáneo. Exactamente, un desarrollo que está arrancando y explotando y creciendo, ¿no es cierto? Y quizás ahí también se pueden ver paralelos en el potencial que tiene Paraguay, ¿no es cierto?, para la región. Totalmente, totalmente. Claro, sin hablar de los factores que es muy común escuchar hoy en día como ventajas del país. Me imagino que también esto que mencionaste te permite hacer volar un poco más la cabeza como arquitecto acá en Paraguay, ¿verdad? 100%, absolutamente. Sí, sí. Tener pista libre para hacer. Sí, sí, sí. Espectacular eso. Eso es muy lindo. Y bueno, yendo por esa línea, Martín, como estábamos comentando en un comienzo de este podcast, Jasper Architects hoy en día para nosotros es un partnership importantísimo porque nosotros como empresa habíamos decidido tomar una estrategia competitiva que sea la diferenciación. No buscamos hacer lo que se está haciendo en gran medida, sino buscamos diferenciarnos y creo que ahí encontramos una sinergia con Jasper que es en los diseños diferenciados. Y me gustaría que cuentes un poco más de cómo te inspiras, Martín, porque siempre nosotros en el día a día, bueno, peloteamos, sí. vamos viendo, ajustando, pero me gustaría que le cuentes porque realmente tuvimos mucha buena aceptación de estos diseños diferentes que estamos implementando con los edificios, ¿verdad? Sí, yo creo que uno tiene que siempre tener en la mira, ¿no es cierto?, el desarrollo global, ¿no es cierto?, que está tomando la arquitectura, y creo profundamente en que se está definiendo un nuevo tipo de urbanidad, ¿no es cierto?, un nuevo entendimiento, qué es urbanidad y cómo la queremos vivir. Y dentro de eso está la realidad digital, ¿no es cierto?, la revolución digital que nos lleva a otra manera de vivir y trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que la arquitectura ofrecer, ¿no es cierto?, a esta nueva sociedad digitalizada? Y la realidad es que necesitamos edificios, ¿no es cierto?, donde yo pueda habitar, pero a su vez yo pueda trabajar y yo pueda también tener mi vida social, ¿no es cierto? Claro. Entonces creo que en esa conjunción, ¿no es cierto?, y es lo que Palmanova está forzando mucho en sus proyectos, ¿no es cierto?, de generar alta calidad de amenidades, ¿no es cierto?, donde yo me sienta en mi edificio, ¿no es cierto?, abarcado, digamos, con las necesidades más próximas que tengo en mi día a día, ¿no es cierto? Y eso se refleja entonces en una especialidad de la espacialidad de la arquitectura, balcones anchos, ¿no es cierto?, claro. Verdes integrados, paseos para la comunidad, espacios peatonales, que el peatón sea invitado al proyecto y al edificio, ¿no es cierto? Lo verde que tiene Asunción, llevarlo a la verticalidad, ¿no es cierto? O sea, todo lo que conocemos acá como positivo de estar debajo de los árboles, ver los árboles, etcétera, ¿no es cierto? Eso llevarlo a las fachadas de los edificios. Y creo que eso es un approach un poco innovador para la ciudad de Asunción, que quizás nos diferencia, ¿no es cierto? Claro. Que realmente la arquitectura refleje esas calidades. Totalmente. Últimamente, bueno, creo que no soy el único al que le pasa, que leemos mucho de que la arquitectura a nivel mundial o la tendencia a nivel mundial
es ir hacia los usos mixtos. Eso básicamente va por el lado de lo que estás explicando. Correcto. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, generar casi como complejos, ¿no es cierto?, de usos mixtos. La palabra está también muy utilizada, lo de los 15 minutos, la ciudad de los 15 minutos, de no tener que ir más de 15 minutos para tener todo lo que necesitas para tu vida cotidiana. Y realmente la digitalización es uno de los catalizadores de ese proceso, ¿no? O sea, porque podemos estar en casa o donde sea para continuar trabajando. Eso es algo fundamental también. Entonces creo que es tecnología y naturaleza, esas dos cosas de alguna manera. Hacia ahí va, ¿verdad? Ahí va. Y sí, porque todo, si te pones a pensar en casi todas las áreas, en los diferentes rubros, todo se está combinando con tech. Correcto. Y también eso va muy de la mano con sustentabilidad, ¿verdad? 100%, claro. Así puedes hacer mucho más eficiente el uso de los recursos, ¿no? Vos como arquitecto, Martín, ¿cómo haces para implementar esa sustentabilidad en los proyectos? Yo creo que nuestra definición como estudio, ¿no? Decimos que la sostenibilidad es en realidad una obligación, ¿ya? O sea, es como una parte, no un add-on, no algo que se sobrepone después como algo adicional, sino tiene que ser parte intrínseca de cómo pensar un edificio, ¿no? Y cómo pensar arquitectura. Es básicamente como una buena práctica. O sea, si tú como arquitecto no planificas tu proyecto sosteniblemente, no es una buena arquitectura lo que estás haciendo, ¿no? Entonces partimos un poco por ahí. Y eso se extiende al entendimiento, digamos, global de la arquitectura sostenible, que no es solo la eficiencia energética y no solo lo ecológico, sino también lo social y por ende la inclusión, por ejemplo, del peatón, etcétera, ¿no? Y pensar un poco del impacto que tiene el edificio en el paisaje urbano y luego también lo económico. No sirve de nada proponerte a ti como desarrollador, bueno, vamos a llenar todo esto de paneles fotovoltaicos, ¿no? Claro. En un país como Paraguay, donde la energía ya es sostenible, ¿no es cierto? Claro. Que tenemos, etcétera. Entonces, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? De lo sostenible entre lo social, lo económico y lo ecológico, obviamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, esa es una de las ventajas que tiene Paraguay, de las que mencionábamos, energía limpia, ¿verdad? Claro, 100%. Sí. Único, ¿no? Único, realmente. Y también después está lo otro, algo que mencionaste, nosotros desde acá, de donde estamos grabando esto, tenemos la vista perfecta de árboles enormes de probablemente 70 metros. Y pensando un poco en eso, te digo, Martín, ¿cómo te inspiras? Porque vemos que en los diseños que siempre nos sugerís y lo que fuimos consensuando, siempre lograste meter el verde en la fachada del edificio. Y es increíble cómo también se valora eso, porque uno ve y de repente uno ve mucha construcción hoy en día, pero también eso implica agregar mucho concreto a lo que sería el paisaje urbanístico, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo haces para calzar eso? Quiero entender la visión del arquitecto de cómo extrapolar estos árboles que yo estoy viendo acá en un edificio, ¿verdad? Claro. Mira, hay hasta una anécdota que es única de Asunción también, que tú como asunciano lo conoces mejor que yo, esas calles donde de repente al centro hay un árbol. Sí. O sea, hay un respeto acá por la naturaleza. Totalmente. Que yo sé que históricamente quizás puede generar una polémica. Es medio controversial. Eso, claro. Pero el hecho de que sea así, ¿no? De que yo hoy en día voy caminando o voy manejando, ¿no? Y con el auto me tengo que dar la vuelta por el árbol que está ahí en el centro. Es increíble eso y único, ¿no? Y genera una especie de entendimiento como extranjero y dices, wow, estos acá realmente toman en serio de que este árbol no se debía talar por X motivo, pero ahí quedó, ¿no? Entonces, con esa inspiración, digamos, afrontamos los proyectos que hacemos con ustedes o los proyectos que hacemos acá en Asunción, ¿no? De tratar de usar el verde como un elemento necesario y, digamos, como un ingrediente que no se puede pensar sin eso, ¿no? Y así logramos entonces implementar realmente en manera de escala pequeña, en tus balcones, de integrar algunos planters y planteros, ¿no es cierto?, que sean ya del edificio, eso es importante, ¿no es cierto?, y que esté integrado eso a manera de escala mediana, ya cuando son las terrazas y las terrazas de los amenities, ¿no es cierto? Y como último, a nivel peatonal, las veredas, etcétera, ¿no? Y mencionas una cosa que me parece fundamental. El hecho de que la ciudad está creciendo, ¿no es cierto?, lleva consigo un peligro, ¿no es cierto?, de que la ciudad pierda ese entorno natural, ¿no? Y de que se llene acá como en alemán decimos, un desierto de hormigón, ¿no? Y creo que ahí la municipalidad, lo que ya lo está haciendo en realidad, pero también nosotros como arquitectos y ustedes como desarrolladores tenemos que encontrar un consenso, ¿no? de realmente respetar el verde. Totalmente. Y que eso se integre, ¿no? Es realmente importante. Claro, sobre todo porque es parte de la esencia de la ciudad. Sí. Creo que una de las cosas que más se valora de Asunción
es el verde que tiene, la cantidad de verde, porque dentro de todo, con toda la construcción que hay hoy en día, igual vos salís al balcón y ves verde, edificios verde, edificios verde, edificios. Y como ves, o sea, hablabas mucho de la inspiración. Ese verde que uno ve y que uno vive te inspira para aplicarlo a tu proyecto. Y creo que en los proyectos que venimos viendo, sea, por ejemplo, Palmanova Pacheco, ¿no es cierto? Sí. Donde hay distintos niveles, la fachada del mismo estacionamiento está pensado con un verde, los distintos desniveles que generamos, ¿no? en ciertos pisos, generamos con una idea verde, o sea, realmente una integración profunda del verde, ¿no es cierto? Totalmente. Me pasó en una reunión que tuvimos que nos cuentan unas personas que vinieron justamente por Palmanova Pacheco, me dicen, es increíble cómo parece que vos estás en una casa, pero en altura. Y después me quedé pensando, y es hasta un buen eslogan, es una 100%. Casa en altura, pero porque claro, vos, al tener verde, al tener, como decís, planteras que están en los diferentes niveles, vos no sentís que estás en un departamento. Y la verdad que hay algunos ejemplos ya en Asunción que están cumpliendo con eso, ¿no es cierto? Entre otros los edificios Palmanova, ¿no es cierto? Y es realmente una calidad que hay que aprovechar. Hay que aprovechar y Asunción, por suerte, tiene el clima que tiene y es una cosa fácil en realidad de implementarlo, ¿no? Totalmente. Y Martín, vos que, bueno, aparte de que viviste en muchos países, trabajás en muchos países, tenés oficinas en varios países, ¿cuál es la percepción del extranjero hoy en día de este desarrollo constructivo que está teniendo Asunción, de este desarrollo arquitectónico, de todo lo nuevo que uno ve hoy en día? Para mí es, como decíamos al inicio, ¿no es cierto? Inspira mucho la realidad de que acá está creciendo, ¿no? Hay un país en crecimiento. Todos saben, creo, de la política, los desarrollos que está tomando la política alemana, por ejemplo, mi país, ¿no es cierto?, de origen, donde tenemos complicaciones grandes en vistas de que no hay crecimiento, hay mucha traba social, política, económica, obviamente también en el entorno y contexto internacional, ¿no es cierto? Entonces uno llega a Asunción, al menos a mí me pasa eso, ¿no? Y se llena de energías positivas de alguna manera, realmente con ganas de crecer, y hay como un consenso en toda la sociedad y desigual de qué estrato social, digamos, hay un consenso de que acá hay un movimiento positivo hacia el futuro, y eso me parece espectacular, la verdad me parece espectacular. Totalmente. Bueno, de hecho que la construcción acá y en todo el mundo es un generador de empleo muy importante, ¿verdad? 100%. Eso es algo, el otro día estaba leyendo una estadística, se están haciendo más de 280 edificios en Asunción. Wow. Y si uno calcula en un promedio de 200 o 300 obreros por cada edificio, tenés un número bastante interesante de personas que están trabajando gracias a la construcción, ¿verdad? Y bueno, esto que decís, lo que comentaste, la visión del extranjero, me llena mucho emoción porque yo soy muy patriota. Yo soy de esos que se va a otro país y te preguntan, Paraguay, no conozco Paraguay, y tenés que conocerle, ¿verdad? No sabes el asado que tenemos, no sabes lo que ya le vendo el país, ¿verdad? Sí. Y entre todo eso, Martín, también te pregunto, pues siempre hay que buscar, o sea, cuando uno ve las cosas buenas, tiene que buscar cómo puedo mejorar más. Nunca puede estar, ya es suficientemente bueno. ¿Cuáles son los desafíos que vos ves como arquitecto acá en Asunción, en esta ciudad? Bueno, primero, créeme que nosotros, o sea, al menos yo y mis amigos que somos extranjeros acá, estamos como embajadores de tu país hasta afuera, ¿eh? No me canso, estando en Alemania, de hablarle bien del Paraguay, y estoy de acuerdo, ¿no? Poca gente conoce Paraguay, es rarísimo. Yo mismo, que crecí en Latinoamérica, era una guitarra que mi papá un día me trajo de un viaje de Paraguay, lo único que yo sabía del Paraguay, ¿no? Y conociéndolo, no, tiene tantas cosas, ¿no? Y los peligros que trae un crecimiento rápido, creo que lo podemos ver también en otras paralelas, en otras ciudades donde esto pasó, ¿no es cierto? Crecimientos exponenciales como vivió la ciudad de Lima en Perú en los 80, los 90, etcétera. Ciudades como Buenos Aires, que son tan grandes, que son poco abarcables, y creo que el peligro está en perderse, digamos, en ese crecimiento y no hacerlo de alguna manera ordenada, ¿no es cierto? Con algunas pautas que indiquen un norte a dónde quiere apuntar Asunción. Y creo que ahí, como decía, estamos todos en el mismo barco, desarrolladores, arquitectos, las municipalidades, etcétera, que tenemos que tener una visión de un futuro mejor para Asunción, con crecimiento. Creo que todos queremos el crecimiento, pero con una conciencia, ¿no es cierto? A tener realmente una mejor calidad de vida de acá a 20 años, ¿no? Que no nos ahoguemos en el desarrollo, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, por sobre todo es tener una mesa de trabajo compartida y una visión
una visión de futuro compartida entre todos los diferentes jugadores de lo que es el rubro Correcto. real estate en Paraguay, por así decirlo, ¿verdad? Que son al final el motor del desarrollo de una ciudad, ¿no es cierto? O sea, el Total. crecimiento va por ahí de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Martín, nos conocemos hace más de 3 años. Me gustaría que cuentes un poco acerca de lo que fue la experiencia, los desafíos, todo lo que vivimos en estos 2 proyectos que ya diseñamos, lanzamos, uno ya estamos terminando, el otro está en construcción y bueno, y otras cosas que se van gestando porque todavía no podemos comentar. Pero por lo menos sobre estos 2 proyectos me gustaría que cuentes un poco sobre este proceso. Claro que sí. El primero fue el de Villamorra, ¿no es cierto? Donde ya había, digamos, unos primeros conceptos, ¿no es cierto? Y me integraron cuando se trataba un poco de agregarle alguna nota, ¿no es cierto? Como un elemento diferenciador, ¿verdad? Y nos inspiramos de partida, o sea, el barrio de Villamorra creo que es uno de los más lindos, ¿no es cierto?, de Asunción, donde justamente las cosas que hablábamos del verde y de los árboles es muy presente. Y diseñamos una idea de traer una cierta profundidad a la fachada, ¿no es cierto?, para generar espacios y vínculos a un espacio privado al aire abierto con mucho verde, ¿no es cierto? Y eso fue un poco la inspiración para tratar de darle un poco una manera icónica a este edificio, ¿no? Y creo que se diferencia un poco de lo que está pasando en el barrio, ¿no? Entonces esa fue una experiencia muy, muy positiva en ese sentido, y viéndolo ahora crecer, ¿no es cierto? El edificio está en obra, en plena obra, ver los balcones con esa profundidad, ¿no es cierto? Imaginarse el verde que van a tener. Fue un lindo desafío cargar esas losas. Me imagino, claro que sí. Pero la verdad que el efecto está hermoso, ¿no? Está hermoso, sí. Y se ve como esta manera que tratamos de implementar de diseño, ¿no es cierto? Que los balcones no sea uno encima de otro, sino pensarlo realmente con una estética un poco distinta, ¿no es cierto?, a lo que normalmente ocurre en la arquitectura. Yo siempre veo las fachadas que tienen que ser como una especie de tejido que entretejan el interior con el exterior, ¿no es cierto?, el verde con los materiales de construcción, etcétera, y creo que lo logramos bastante, ¿no? Sí. Y creo que la aceptación es grande en el proyecto. Y a su vez en Palmanova Pacheco el desafío fue un poco más grande porque está muy expuesto en una esquina, ¿no es cierto? Y por norma se exigían una cierta cantidad de estacionamientos, que es muy positivo que eso se exija, pero teníamos que impilarlos en, creo que son 4 o 5 pisos, ¿no es cierto?, de estacionamiento. Entonces, lo que está pasando mucho en Asunción es que se construyan ese zócalo, ¿no es cierto?, de 5 pisos, y lo que veníamos hablando del peligro que surge, ¿no es cierto?, que ese zócalo sea hormigón, o sea, una fachada oscura y opaca. Imagínate caminar por una ciudad donde los primeros 5 pisos de todos los edificios sea un muro cerrado, ¿no es cierto? Y claro, y aparte los primeros 5 pisos es lo que alcanzás a ver, porque nadie camina mirando al top de un edificio. Mismo. Entonces pensamos de partida, bueno, ¿qué hacemos con ese zócalo, no? Y era como un cubo que tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Entonces pensamos todo el edificio en un elemento de cubos, en realidad. O sea, dividimos todos los espacios funcionales de las distintas tipologías en total en 4 cubos, ¿no es cierto? Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer para que este edificio, aunque sea en estos cubos funcionales, pase algo más ahí, ¿no es cierto? Y empezamos a desfasar esos cubos, ¿no? Y luego agregarle la idea de decir, a ver, el cubo de abajo, si bien es estacionamiento, ¿qué podemos hacer para que no tenga un impacto negativo, sino positivo? Y diseñamos esta fachada y esta idea de la fachada abierta, de los estacionamientos en realidad abiertos, con plantas a todo alrededor, ¿no? Y así generar paredes verdes en realidad, incluyendo ahí una especie de amenity público, ¿no es cierto?, que va a ser una gastronomía abajo y con el acceso café. al lobby. Exactamente. Café, sí. Y de ahí subir arriba y en los desfases de los distintos cubos generar cada 5 pisos, ¿no es cierto?, esas terrazas con un verde abundante y esas funcionalidades y amenidades. Totalmente, que llevamos a otro nivel, creo, al ponerle la pista de running. 100%, que claro. fue la primera vez que se vio una pista de running en altura. Un amenity único, ¿no? Un amenity único, sí. Vas a poder correr alrededor de la planta. Exactamente. Sí. Eso fue bastante bueno y llamó mucho la atención, sonó bastante. Qué bueno. Y también, Martín, hablando un poco de lo que tiene que ver con el diseño, me gustaría escuchar la opinión arquitectónica profesional de alguien sobre nuestro concepto. ¿Te acuerdas que siempre te decíamos, nosotros queremos la pileta en la terraza y es indiscutible? Correcto.
No, y es correcto, o sea, eso es una anécdota divertida. Cuando llegué a Berlín, ganamos un gran concurso ahí hace como 5 o 6 años y traje esa idea que la había conocido en Latinoamérica de tener las amenities en los techos, ¿no? O sea, siempre las terrazas o tienen su quincho y las piscinas, o sea, un lugar realmente atractivo porque además tienes los 360 grados de vista, ¿no? Y trajimos esa idea y para ello fue muy innovador. Y hoy se exige de la ciudad de Berlín, los municipios, ¿no es cierto?, de que los techos sean utilizados, ¿no es cierto?, para que ese espacio no se pierda, ¿no? Entonces, eso es lindo poder aprender, digamos, de los dos mundos y traer cosas que aprendo acá para allá y al revés, ¿no? Totalmente. Entonces, veo que ahí se genera un espacio realmente de mucha calidad para los que habitan el edificio. Me preguntaba, ¿no es cierto?, sobre mi inspiración, nuestra inspiración como equipo de Jasper Architects. Y la verdad que yo siempre veo la arquitectura o nuestras metodologías, ¿no? La arquitectura, a la final, ¿qué es lo que hace? Genera de alguna manera el escenario, ¿no es cierto?, donde nosotros a la final vivimos nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué es la vida? En realidad es un encadenado de experiencias. Entonces, lo que nosotros queremos generar, más allá de ser un edificio, realmente generar experiencias, ¿no? Y eso creo que lo estamos aplicando en los proyectos que ustedes nos traen, ¿no es cierto? Y generar realmente, más allá de solo una edificación, realmente generar un espacio donde se viva una experiencia, ¿no? Totalmente. Yo creo que estamos logrando muy bien eso, generar tremendas experiencias con los edificios y con las diferentes prestaciones que estamos logrando, y a nosotros eso nos da mucha satisfacción porque estamos notando que en esa visión que teníamos como empresa de hacer algo diferente, realmente estamos logrando hacer algo diferente y la gente lo ve y va muy alineado. Recuerdo que siempre creo que tuvimos mucha sinergia en ese sentido, de que nosotros buscamos, nos inspiramos y nos enfocamos mucho en la experiencia del usuario. No importa que el usuario, siempre decimos, nuestro enfoque es al usuario final, no importa que sea comprador o inquilino, porque para el comprador está re contento si es su casa, más contento que nadie, pero el inquilino, si en caso que vos seas un inversor, el que te alquila es el inquilino, y si mientras más contento esté el inquilino, paga mejor, paga un ticket un poco más alto, te elige entre las diferentes opciones que hay en el mercado, va a elegir. Y entonces creo que todo esto va muy alineado en hacer construcciones y desarrollo inmobiliario que sean experiencias y que esté pensado en el que va a vivir ahí. Correcto, así mismo. Sí, bueno, y estamos colaborando en algo que se viene, ¿no es cierto?, que va a ser una experiencia de otro nivel todavía. Esa va a ser una experiencia de la cual estoy seguro le va a impresionar bastante a nivel Skyline Asunción. Va a ser, diría que casi una obra de arte arquitectónica. Sí. Creo que estamos muy emocionados por lo que se viene, ya falta muy poco y bueno, Martín, desde ya te digo que me gustaría inclusive dedicar probablemente un episodio de un podcast a hablar de lo que se viene en algún momento, cuando ya podamos hacerlo público. Merece. Porque creo que engloba mucho de lo que estuvimos hablando, mucho de lo que es la inspiración, el uso, los usos mixtos. Correcto. Que engloba romper el esquema. Correcto. La sostenibilidad. Bueno, me parece que estamos hablando de la criatura más o menos, ¿verdad? Sí, así mismo. No, impresionante, ¿no? Sí. Y la verdad que como estudio internacional, nosotros muy honrados de que apoyen sus expectativas y su confianza en nosotros. La verdad, Manu, ustedes, ¿no?, como Palma Nova, estoy muy agradecido por darnos estas oportunidades también y espero que podamos lograr mucho más adelante. El agradecimiento es mutuo, Martín, gracias a esta alianza que hicimos y a este formato en el que venimos trabajando hace un tiempo, nos logró dar lo que buscábamos, que era diferenciarnos como desarrolladora, y lo más lindo de todo es que el público valora eso, se traduce en buenos resultados a nivel comercial. A nosotros nos ayudó muchísimo a diferenciarnos el trabajar con Jasper Architects, y también un profundo agradecimiento a vos, Martín, y a todo el equipo que hace posible estos tremendos diseños que hacen ustedes. Buenísimo, gracias, Manu, gracias. Y también agradecemos a todos los que nos acompañaron en este podcast hoy. Vamos a ir cerrando lo que es este primer episodio. Muy pronto estaremos con el segundo. Agradecemos profundamente a Martin Jasper por acompañarnos. Lo tuvimos que traer de Alemania para filmar esto. Y bueno, esperemos que todos estén bien y les esperamos en una próxima edición del podcast de Palma Nova.